Hoy día vamos a ver también ya uno de los temas que con seguridad lo van a ver con mucho más detalle ya en la asignatura. Ya te toca décimo, ¿no? Sí, doctor. Ya sí. Entonces, en décimo, entre las materias que van a llevar está ginecología, está obstetricia, está pediatría, y en estas materias de semiología, de ginecología y obstetricia, ya van a ver con mucho más detalle lo que hoy vamos a ver, que en realidad es una base que se va adquiriendo para posteriormente ir comprendiendo, o sea, cuando se está en quinto, ir comprendiendo en la medida que se avanza con las asignaturas de clínica, las patologías que pueden haber, sobre todo en el sistema de reproducción o sobre todo en el sistema ginecológico, ¿no? El que está comprendido a las mujeres. La semiología es un poco diferente, pero para los varones es mucho más sencilla que de las mujeres. Hoy día vamos a ver las dos partes. Una parte de la semiología de ginecología, o sea, de las damas, y vamos a completar con la semiología obstétrica. Y ya mañana veríamos la semiología del sistema reproductivo del varón. Todo lo que tenemos que conocer acerca de estos puntos. Bien, hoy día te decíamos, vamos a nosotros, aparte de los sistemas que hemos tenido, que hemos observado hasta ahora, hemos ido revisando cada una de las cosas importantes, bueno, las más importantes, porque todavía hay mucho detalle que se tiene que aprender cuando se llega a la asignatura, y es más, ahondar en la patología que se va a tener que llevar con mucho detalle ya cuando estén llevando la asignatura, ¿no? En ginecología, por ejemplo, van a tener ya que ver en detalle todo lo que significan los procesos inflamatorios en cada uno de los componentes del sistema eh, de reproducción eh, que va a concernir a las mujeres, lo mismo en el tema de los varones o el tema de la obstetricia y todas esas cuestiones. Entonces, nosotros hoy empezamos con el tema de la semiología 1, semiología básica de lo que significa no, es un grupo de órganos que tienen en dos principios, está conformado por dos tipos de órganos. Los externos, o sea, aquellos que están eh, expuestos al exterior, o se ve en la parte externa, que está conformado por la vulva, en el caso de los genitales, ¿no? La vulva principalmente, conformado por los labios mayores, los labios menores, el clítoris y la parte externa de la vagina, ¿no? En cambio, ya en la parte externa, o sea, la parte de los órganos internos estaría conformado por el resto de la vagina, o sea, por el resto del canal vaginal, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. El útero que no deja de ser importante, sobre todo, y que está segmentado principalmente para su estudio en tres partes. La parte más externa, que sería el cuello del útero, la parte del cuerpo y el fondo del útero. En anatomía se lo considera así, y también en semiología, porque existen varios detalles que pueden presentarse en cada uno de estos segmentos que hemos anotado, ¿no? También en la parte externa vamos a poder identificar el clítoris, vamos a poder la desembocadura del meato uretral, o sea, el lugar por donde va a salir este, la eliminación de la orina en caso de las mujeres, ¿no? También en la parte externa vamos a ver dos pliegues que van a ir en forma de puertas, en forma mm, con puertas que van a estar sellando o van a estar protegiendo al ingreso al canal vaginal, que se conocen como los labios menores, y también otros un poco mayores que se conocen como
con el nombre de labios mayores. Bueno, aquí en el esquema tenemos esquematizado por este corte casi todas las partes a las cuales nos hemos referido. Hay que también agregar a esto la presencia de los anexos del útero, que son las trompas y son los ovarios que están situados a los lados de esto. Y además también adquiere importancia la proximidad a la vejiga urinaria por los grandes problemas que se presentan debido a algunas situaciones que van a sufrir a nivel de estos órganos, ¿no? Normalmente la posición está por encima de la vagina, se orienta hacia arriba y hacia atrás en el fondo, se une generalmente con el cuello del útero, está entre la vagina y el fondo, se presentan una conformación de unos espacios laterales que se conocen como los fondos de sacos, importante en algunas situaciones porque la presencia, por ejemplo, de sangre en estos sacos nos pueden significar la presencia de un embarazo ectópico que está provocando hemorragia. Y el depósito en estas, es la evidencia de eso, ¿no? O la pérdida de sangre por algún otro tipo de motivo a esta región. Ya en el ingreso vamos a ver la presencia del introito vaginal, con la presencia del himen en caso de mujeres que no hayan tenido ningún tipo de relación con personas del otro sexo, o sea, mujeres vírgenes, portadoras del himen, y las no vírgenes generalmente vamos a ver pequeños trozos que son restos del himen y que se conocen como carúnculas himeneales. En el extremo posterior de los labios menores van a generalmente desembocar las glándulas de Bartolino, ¿no? Que en muchos de los casos también es importante debido a los procesos infecciosos que pueden sufrir estos órganos. Entonces, cuando hacemos un recuerdo anatómico, vamos a principalmente indicar. En el tema del útero hay que indicar que tiene una dirección, de principio tiene una versión hacia la parte anterior, como se llama anteversión, o hacia la parte atrás. Entonces, en este caso se llama una retroversión. La forma es la que se da o tiene la forma de una pera invertida, con la parte anterior que está dando lugar a la parte externa, que se conoce como cervix o cuello del útero, y luego el cuerpo del útero, ¿no? El cuerpo del útero, que generalmente para cuestiones anatómicas o para cuestiones de detalles de algunas situaciones patológicas o mal funcionamiento o la presencia de neoformaciones, se conocen en tres segmentos: la parte del cervix, la parte del cuerpo y finalmente también el fondo uterino, ¿no? Que son lugares segmentados de esta manera para identificar la posibilidad de algunos problemas a este nivel. Ahora, otro de los órganos, otra de las partes importantes del órgano que están, adquiere importancia, son las partes del cuello uterino, donde vamos a destacar dos orificios, uno interno y uno externo, y además vamos a ver de que esta tiene una forma circular, principalmente en las nulíparas, que no hayan tenido aún ninguno de sus, no haya reproducido ni una vez. Puede ser ovalado, puede también tener una hendidura, pero ya en las mujeres que han tenido varios niños, vamos a ver con seguridad también algunas secuelas de los partos anteriores, una especie de cicatrizaciones o laceraciones que se producen por el esfuerzo que desarrolla esta área durante el trabajo de parto. Entonces, si consideramos este órgano, es un órgano que tiene distintas partes que necesitamos identificar y conocerlas por la posibilidad de que en estos puedan surgir varios problemas, ya sean funcionales, ya sean patológicos
o por la presencia de neoformaciones que es muy frecuente en esta situación, ¿no? También habíamos hablado de los anexos. En este caso estamos hablando de los ovarios izquierda y derecha, que son los órganos donde se van a reproducir las células que van junto con las células del sexo masculino, al juntarse van a dar origen a un nuevo ser. Entonces, estas son importantes también porque en realidad son una estructura que van a comunicar a estos óvulos con el útero, ¿no? Que al final es el área donde se va a desarrollar el nuevo ser si es que hay una fecundación, ¿no? Entonces, esto, además el transporte que está dirigido a través de las trompas de falopio, también son importantes porque en estos lugares radican muchos problemas, como el tema, por ejemplo, del embarazo ectópico que se hace a nivel tubular, y otro tipo de problemas que existen. También hay irrigación linfática muy importante, que tiene una cadena de ganglios que están irrigando y están recogiendo sobre todo de este área esta sustancia líquida, ¿no? Entonces es importante este pequeño repaso, digamos, de la anatomía nos va a permitir avanzar un poco en el tema de la semiología. Ya cuando llegamos a la semiología, para nosotros realizar un examen, una observación en la cual vamos a poder detectar o evidenciar algún problema que esté afectando a este sistema, va a requerir, sobre todo en el consultorio, tomar una posición diferente a las que se utilizan para hacer la semiología de los otros órganos. Entonces vamos a requerir poner en la posición en que ves en el gráfico, en una posición de Trendelenburg, en una camilla ginecológica preparada especialmente para este tipo de actividades y que va a obligar a la persona a tener entreabiertas los miembros inferiores apoyados en unos aparatos que se conocen como pierneras y que va a permitir al médico o al ginecólogo o al médico que está haciendo la observación una mejor visión y además la utilización de las herramientas que se van a utilizar para realizar esta actividad. A esta actividad se conoce como examen ginecológico, ¿no? Pero antes de desarrollar este examen ginecológico a través del cual vamos a detectar muchos cambios, vamos a detectar patologías y otro tipo de situaciones que van a ocurrir, se requieren algunos requisitos. Por ejemplo, que las mujeres estén relajadas, que ellas no, de principio siempre van a presentar algún grado de temor, algún tema de vergüenza y todas esas cosas que el médico lo tiene que saber sortear, ganándose la confianza para poder hacer una buena observación. Entonces, uno de los trabajos es también tranquilizar al paciente, darle las explicaciones claramente de lo que va a realizar el médico y la posibilidad de las sensaciones que pueda tener. Por ejemplo, el tema de la introducción del espéculo, que no siempre está, a veces siempre está con una temperatura mucho más baja y que a veces sobresalta a los pacientes, ¿no? Tener una sala donde haya privacidad, tener todos los instrumentos que se van a requerir para hacer este examen estériles, de esta manera evitar cualquier tipo de contaminación, ¿no? Actualmente hay tendencia de que este tipo de exámenes o este tipo de medicina lo hagan también las mujeres, o sea, las ginecólogas, ¿no? Y en el caso de que se tenga que desarrollar a, a través de un ginecólogo, a través de un médico general, entonces se va a pedir siempre el acompañamiento de alguna persona del sexo femenino que sea parte del personal o parte de la familia.
Necesitamos una mesa ginecológica, necesitamos una lámpara con luz, necesitamos espéculos vaginales, guantes, jalea lubricante, hidrosoluble, sobre todo para evitar alguna lesión debido al uso de instrumentos o guantes que pueden provocar algún tipo de lesión en esta situación, ¿no? Y implementos sobre todo para tomar extendidos cervicales. En el caso de que se esté haciendo, por ejemplo, una extensión del Papa Nicolau, vamos a requerir un espéculo, vamos a retirar una pinza de cuello, vamos a necesitar la pinza, diré, la espátula de aire, vamos a necesitar un cepillo circular para poder realizar este tipo de examen que nos va a dar el resultado de la presencia, ya sea de procesos inflamatorios, pueden ser de la desdiferenciación celular en diferentes grados, o la presencia de lesiones de tipo ulceroso a nivel del cuello. Todas estas cosas que sí lo van a ver o lo van a ver con mucho más detalle cuando estén desarrollando la asignatura de ginecología. Cuando hablamos de las herramientas, los instrumentos que se van a utilizar para la observación semiológica, estamos hablando principalmente de los espéculos vaginales, que generalmente son metálicos. Actualmente existen unos que son de plástico y son desechables, ¿no? Que han mejorado mucho, sobre todo el tema de las infecciones o sobreinfecciones intrahospitalarias debido a un instrumental que no estaba bien esterilizado. Normalmente este está conformado por una herramienta que tiene dos hojas, una superior y una inferior, y está en la parte de la articulación separada por un mecanismo de resorte y de con un tornillo que nos va a permitir la apertura o el cierre de esta de acuerdo a la necesidad. Además que existen en diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo del tipo de pacientes. Acá tenemos un gráfico de este instrumento que se llama espéculo vaginal o que sirve para este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las indicaciones que nos van a permitir hacer una buena observación semiológica en este órgano? Es principalmente tener la vejiga vacía. Habrá que pedir a la persona antes de someterse a esto pueda drenar la vejiga en uno de los baños cerca al consultorio, que quede generalmente sin ropa interior. Se va a colocar una bata que generalmente tiene una apertura posterior. Vamos a tener que ayudar o va a tener que ayudar la enfermera o la parte del personal asistente a acomodar a la paciente para poner en situación, en una posición ginecológica que nos va a permitir desarrollar el examen necesario. Vamos a poder también, podemos empezar sobre todo para ver la parte del abdomen que tiene mucho que ver, por ejemplo, la musculatura de esta región, ¿no? Ver la presencia de la simetría de los músculos, ver la tonicidad de los mismos, podemos ver también la presencia o no de algún grado de deshidratación u otros datos que se van a poder observar cuando estemos haciendo este examen. Se debe contar con una buena iluminación. Se supone que la instrumental tiene que tener la esterilización y sobre todo para realizar la palpación que vamos a realizar durante la semiología, tenemos que tener unas manos o unos guantes entibiados para evitar alguna estimulación que puede provocar una contracción y enmascarar o no permitir identificar algunos problemas que se pueden encontrar. Generalmente vamos a utilizar las manos con las dos enguantadas. Primero, generalmente se puede observar la cara interna de los muslos para ubicar si el paciente está
tiene alguna lesión anterior o alguna cicatriz que podría corresponder a algún otro tipo de lesión que pudo haber tenido anteriormente, ¿no? Y luego pasar a ver los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, el tipo y la forma del crecimiento del vello, podemos ver el desarrollo o el tamaño del clítoris, la desembocadura de la uretra, que son las áreas que vamos a ver externamente, el aspecto de los labios mayores y menores, el coloración de la mucosa y si existe alguna lesión o abultamiento localizado anormal. Entonces, esto lo vamos a poder desarrollar cuando podamos de alguna manera entreabrir para nosotros los límites entre lo externo y lo interno, que son los labios. La entreabertura lo vamos a poder conseguir a través de utilizar una de las manos, la más diestra, para separar los labios y nos va a permitir a ver todas las características que anteriormente hemos indicado, ¿no? Ya luego, para ver con más claridad, vamos a poder o vamos a poner, calzar el espéculo, que nos va a permitir, sobre todo, antes de calzar el espéculo, vamos a necesitar lubricar para evitar cualquier tipo de lesión. Antes se podía utilizar un lubricante especial, actualmente se utiliza agua tibia como un medio para poder desarrollar esto. Esta generalmente nos va a permitir ingresar hacia el vestíbulo, nos va a permitir entreabrirse y para poder observar las paredes de la cavidad vaginal, vamos a poder observar también el cuello del útero. Además, podemos aprovechar la apertura para poder hacer tacto a través del dedo índice, ya sea de las paredes o también de los labios menores en busca de alguna neoformación, algún tipo de tumoración que podría estar presente en los labios, en la parte anterior, en la parte de atrás, en los menores o en los mayores. Una vez que se ha introducido el espéculo, después de haber realizado esto, vamos a ver sobre todo, vamos a ver sobre todo ir y fijarse el cuello del útero, la forma, vamos a tener que fijarnos la consistencia, el color, la integridad de la mucosa. También nos puede permitir observar los fondos de saco que van a estar a los lados del espéculo. También podemos ver la cantidad y la calidad del moco que está rodeando al cuello del útero. También podemos identificar si a través de este examen, por ejemplo, el tema de ver si está la persona en un periodo donde puede haber una fecundación, o sea, probar este método que se llama el método de Billing, que consiste en ver la elasticidad del moco que existe a nivel del cuello uterino. Es una prueba que se la utiliza generalmente sacando el moco y estirando el dedo pulgar del índice para ver la distancia en la cual se puede extender. Dice que aquella flema que se extiende a más de 2 centímetros significa que es un periodo en el cual no va a existir ningún tipo de problema. Lo contrario es que esta persona está en un periodo fértil. Aquí en el gráfico está la posición en la que va a ingresar y la que se va a entreabrir precisamente para identificar el cuello del útero, ¿no? Entonces, para nosotros en semiología es importante conocer el manejo, el uso y la forma de introducción de esta herramienta que se conoce como espéculo, que nos va a permitir hacer una observación de todo la cavidad vaginal, el cuello del útero y también la parte externa de este sistema. Luego podemos ver también a través de esto una observación del cuello, ver la forma de ingreso hacia el cuello uterino, ver los sacos de Douglas, si tiene o no tiene contenido,
Y en algunos casos, cuando estamos desarrollando esto, si es que el objeto de este examen también es tomar muestras del epitelio de la mucosa de este nivel, que se conoce como el Papa Nicolau, también se va a desarrollar esta actividad, para lo cual, aparte del espéculo, vamos a requerir, como he dicho anteriormente, una pinza de cuello que nos va a permitir extender, jalar el cuello y poder acceder fácilmente hacia la entrada de la cervix. Se hará un cepillado de la parte interna de la mucosa y también de la parte externa, ya sea a través de un cepillado o por un espéculo, generalmente de madera, que se conoce como el espéculo de aire, ¿no? Es necesaria una buena iluminación. También a través de este examen se pueden hacer otros exámenes como la colposcopía, a través del uso de un colposcopio que nos va a permitir identificar la integridad del epitelio y la presencia de lesiones ulcerosas en el cuello, o la recolección de posibles secreciones que podrían ser originadas dentro de la cavidad uterina o de las paredes del canal vaginal. Entonces, siempre es importante cuando se hace este tipo de examen tratar de hacer en una sola observación la mayoría de estas pruebas que son importantes para ver la situación en que se encuentra el sistema este sistema en las mujeres, ¿no? Generalmente en la observación también vamos a poder identificar el aspecto de la mucosa, ¿no? Una mucosa lisa, de superficie regular, no edematizada y de un color normal. O en alguna forma vamos a encontrar, por ejemplo, una mucosa irregular con pérdida de sustancia, o sea, presencia de úlceras. Podría ser que presenten además algunas neoformaciones como pequeños tumores como son los miomas. Vamos a poder ver también alguna forma o deformación de la misma mucosa. Todas estas situaciones van a ser posibles cuando se esté desarrollando la técnica que acabamos de identificar. En el caso de que existan lesiones o haya algunas proliferaciones anormales, generalmente vamos a requerir en muchos de los casos, cuando estos son en cantidad y sobre todo de un tamaño bastante, desarrollar otros estudios complementarios como la toma de biopsias, por ejemplo, para poder desarrollar un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Que junto con el Papa Nicolau nos va a indicar, o por lo menos nos van a orientar en el diagnóstico y el por qué están ocurriendo estas situaciones patológicas en este sistema. El tema de la coloración también es importante, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos haciendo la carrera en la universidad, el médico que nos estaba también dando la cátedra de semiología nos decía que inclusive sin necesidad de pruebas de ningún tipo en laboratorio, aunque en ese tiempo la prueba del embarazo se lo hacía en base a una prueba que se conocía como la prueba de Gailly-Mainini, que era aprovechar la cantidad de hormonas que segregaba la mujer y que ésta se inyectaba en la cavidad genital de los sapos machos, y que al observar a las horas o a los días siguientes se veía presencia de espermatozoides, la cual no significaba que era un embarazo positivo. Se llamaba la prueba de Gailly-Mainini, ¿no? Él nos explicaba eso y nos decía, también la coloración de la mucosa de la vagina y del cuello del útero nos puede indicar si existió o no un embarazo. Y es que durante el periodo del embarazo, desde inicios del proceso del embarazo, existe un oscurecimiento de la mucosa del cuello de útero, así como las paredes vaginales.
Entonces, este tipo de situaciones son situaciones que antes se manejaban mucho, sobre todo porque el diagnóstico era eminentemente clínico. Hoy, por suerte, no, bueno, por cierto, hoy por el avance de la tecnología tenemos un montón de posibilidades de hacer observaciones correctas que nos permitan dar un diagnóstico también correcto, ¿no? Entre los estudios que vamos a desarrollar también este tipo de técnica de exploración y de observación está la más importante, que es el estudio del Papa o el estudio del Papa Nicolau, en la que vamos a poder apreciar a través de una atención especial en los laboratorios sobre placas de restos tomados de la mucosa, tanto interna y externa del cuello uterino. Vamos a poder dar un diagnóstico acerca de cualquier transformación de las células de principio, o una desdiferenciación celular, o a situaciones avanzadas que pueden significar lo que se conoce como el cáncer de cuello. Entonces es importante este tipo de exámenes que se hacen para el diagnóstico sobre todo. Generalmente, para esto habíamos dicho, se requieren de otro material de apoyo, que es la espátula de aire, son los cepillos circulares, el uso de portaobjetos, el uso de fijadores para fijar el extendido, y luego llevar generalmente hacia al laboratorio para su estudio. En esto hay alguna técnica que se utiliza que es bastante delicada para no provocar daño o tensión a la paciente que dificulte la observación, ¿no? Y es precisamente utilizar los dedos índices para entreabrir e introducir el espectro. Del mismo modo, con la misma técnica y con la misma delicadeza, sacar el espéculo después de haber desarrollado todas las actividades que se van a hacer en la exploración. En esto, las técnicas que generalmente vamos a ver o vamos a requerir es la de observación, en la que vamos a ver los principales datos que para nosotros van a ser muy importantes. La posición del cuello uterino, que nos va a indicar si el cuello está en anteroversión o en una versión posterior. Eso significa que el cuello esté dirigido hacia la parte anterior y a lo que se llama un cuello en anteversión. O si el cuello está dirigiéndose hacia la parte posterior, entonces se dirá está en una posición retroposterior, o estará lateral izquierdo o lateral derecho. Para hacer el examen, por ejemplo, de la toma de muestra, o para hacer otro tipo de exámenes antes de cumplir, por ejemplo, la inserción de un DIU, de un dispositivo intrauterino, vamos a requerir conocer la dirección y vamos a requerir conocer el tamaño del útero. Para esto, entonces, utilizamos una pinza y otro instrumento que se conoce como esterómetro, que aparte de medir, nos va a dar la dirección en la que está el útero. Y la pinza de cuello nos va a permitir para enderezar y no tener problemas con estos otros instrumentos que nos sirven también para la observación. Cuando se hace el pinzamiento a través de la pinza de cuello, no debería haber dolor. O sea, generalmente es insensible, pero en algunos casos en los cuales haya afectación, haya un proceso inflamatorio, haya presencia de una inflamación inespecífica o de un proceso donde ya exista pérdida de epitelio, o sea, una úlcera, con seguridad sí vamos a presenciar algo de sensibilidad, sintiendo la mujer el dolor en esta región. Al realizar este examen, también es importante que la mano que está en la parte posterior o que está libre nos sirva de apoyo por la parte externa, haciendo presión hacia la parte inferior, de modo que se facilite la observación y la ubicación, ya sea
sobre todo del cuello del útero, ¿no? A través de esta misma mecánica vamos a ver, tratar de intentar identificar el tamaño del útero, que nos va a permitir no solamente cuando esté una mujer no embarazada, sino también el proceso de embarazo, que nos va a permitir medir la altura uterina. Vamos a estar viendo esto cuando estemos hablando de semiología obstétrica. A través de esta técnica también vamos a poder identificar la forma, la consistencia, la posición, la movilidad y si hay dolor en la parte de todos los órganos que vamos a estar desarrollando su observación o diré la palpación a través de las dos manos. A veces, como está indicado, es un poco difícil presentar, identificar el útero, sobre todo en mujeres en las cuales son obesas, están con una cantidad de tejido graso, tejido celular subcutáneo bastante abundante. Vamos a poder difícilmente ubicar esta situación. O cuando la posición del útero esté en retroversión, o sea, dirigido hacia la parte posterior del organismo, que son situaciones en las que se va a tener dificultad en conseguir o poder identificar los datos que anteriormente hemos desarrollado. También podemos realizar una palpación bimanual hacia uno de los lados, tratando de palpar los anexos o tratando de identificar sobre todo una formación esférica que correspondería a los ovarios en ambos lados, izquierdo y derecho, y en alguna situación también poder identificar, en algunos casos, algunas trompas, ¿no? Generalmente es mucho más difícil, pero las personas que tienen práctica, entonces sí lo pueden hacer, sobre todo los ginecólogos antiguos, los ginecólogos que todavía realizan diagnóstico clínico, porque esa es la escuela en la que han aprendido, entonces sí es posible que puedan hacer. Podemos identificar también a través de la palpación la presencia de masas que no corresponden al organismo, ¿no? En la que vamos a identificar el tamaño, la forma, la consistencia, la movilidad y la sensibilidad, características que nos van a poder orientar en qué consisten o de qué o por qué está formado estas pequeñas masas palpables. Un mioma uterino, la presencia de pequeños tumores, todas estas cuestiones que se van a poder identificar también a través de la técnica que anteriormente hemos indicado. A nivel de los ovarios, que es un anexo de este sistema generalmente, que tienen un tamaño de una almendra y están situados a los lados, sobre todo del cuerpo del útero, y que en la medida en que las personas van aumentando de edad, sea llegando cerca o ya en la menopausia, estos van a disminuir su tamaño. En esto va a ser ya más difícil poder ubicar, o palpar o observar, ¿no? La palpación es un poco difícil, ya les decía hace rato, es más para personas prácticas que o desarrollan este tipo de exámenes diariamente, ¿no? La práctica les hace que la identificación de estas masas, o sea, de los ovarios, sea un poco más fáciles, ¿no? A no ser que sean ovarios que tengan algún proceso inflamatorio, lo cual va a hacer que por el proceso inflamatorio aumenten de tamaño, se conviertan en puntos dolorosos, lo que nos va a facilitar su localización y su palpación. En algunos casos, como sobre todo en personas mayores, 50 y un poco más, es posible también que se pueda evidenciar fácilmente la palpación, sobre todo en mujeres menopáusicas, que debido
algunas alteraciones hormonales, pueden haber la presencia de quistes, ¿no? Quistes, ya sean únicos o quistes múltiples que pueden o van a provocar un aumento de tamaño a estos ovarios. Entonces, a la palpación de estas áreas vamos a poder encontrar una masa aumentada de tamaño generalmente. En este examen o en esta evaluación semiológica, que básicamente es a través de la palpación, si no se va a utilizar tecnología como el ecodoppler o la ecografía para identificar estas neoformaciones, vamos a poder identificar a través del diagnóstico clínico o sobre todo utilizando la sensibilidad de los dedos de ambas manos, podemos identificar una patología ovárica, ¿no? Como anteriormente les decía, ubicar puntos dolorosos a nivel de ovario, sobre todo también que van a tener un aumento de tamaño debido al proceso inflamatorio, ¿no? La presencia de un embarazo tubárico o un embarazo ectópico a nivel de la trompa de Falopio. Sobre todo también en lo que anteriormente le decía, por puntos dolorosos con hipertrofia o aumento de tamaño de los ovarios y también de la trompa en casos de procesos inflamatorios que pueden ser causados por un embarazo ectópico o por procesos anexitis o infecciosos que van a afectar a los anexos, ¿no? Luego, la movilización del cuello uterino es dolorosa y se asocia a patologías en un anexo. Se plantea una inflamación pelviana aguda. El procesos inflamatorios a nivel pelviano generalmente nos indican o es característica a la movilización del cuello de útero, ya sea a través de la palpación, antes que la palpación a través de, claro, la palpación a través de los dos dedos que se tiene en la mano, van a presentar generalmente dolor cuando haya una afectación a nivel del útero y también un proceso inflamatorio en los anexos de esta, o sea, ovarios, trompas, paredes del útero, sacos de Douglas y todas estas partes que van a provocar dolor cuando se haga la movilización del cuerpo. Entonces, también debemos indicar que al desarrollar un examen, cosa que generalmente no se hace en el tema de las mujeres que no hayan tenido ningún tipo de relación, a lo máximo que se puede llegar es una observación externa, debido a que es una cuestión íntima y que no permite desarrollar este tipo de actividades. Entonces, estas técnicas o estas formas de observar e identificar algunos problemas en este nivel está reservado principalmente a mujeres que ya tengan actividad sexual presente o hayan desarrollado. Es importante la forma de observación y evaluación también, sobre todo el tema del IME, ¿no? Sobre todo cuando existe la sospecha de problemas de violencia, ¿no? Es una de las evidencias que se puede tomar, así como las lesiones de la región perineal, como las lesiones que pueden haber existido en las paredes vaginales y como la pérdida del himen, sangrado, carúnculas himeneales con sangrado, con procesos inflamatorios y todas esas cosas. Entonces, es importante la técnica y la forma de observación que hemos descrito porque vamos a tener que aplicarla en este tipo de situaciones. Al concluir este examen, generalmente vamos a pedir que la persona que se ha desarrollado
a la que se ha tomado varios exámenes o varias muestras para enviar al laboratorio, con mucha delicadeza retirar también los instrumentos que hemos utilizado, como el espéculo, de principio retirar la pinza de cuello, retirar el espéculo y explicar a la señora que los exámenes que se van a desarrollar nos van a dar en definitiva o nos van a confirmar o no, en definitiva, la posibilidad o las cosas que se han observado en el momento del examen. En realidad, de eso se trata la semiología ginecológica, ¿no? Es un tema en el cual, si bien a hoy hay tendencia que las mujeres prefieren utilizar a una persona de su mismo sexo para hacer este tipo de revisiones, por eso la tendencia de que esta especialidad de medicina sea de preferencia principalmente de las mujeres, y siendo que hay muy pocos ya personas que están o que trabajan en este área. Normalmente hay preferencia de las mujeres por doctoras o obstetras o ginecólogas mujeres que van a desarrollar toda la actividad que acabamos de describir. Otra de las cosas que también se hace en ginecología, pero ya sin incluir las técnicas que hemos observado, es precisamente la conformación del sistema o de la conformación física de las mujeres, ¿no? En este caso, por ejemplo, la observación de la disposición de los vellos pubianos, la disposición de las caderas, la disposición de los hombros, que se van a completar también con una observación detenida y exhaustiva de los pechos de las mujeres. O sea, estamos hablando de un examen detallado que se debe realizar en ginecología a las glándulas mamarias de las personas, en las cuales los aspectos principales que vamos a identificar son la simetría de principio de ambos lados, el tamaño, la consistencia, el volumen, la presencia del pezón y la presencia de otros órganos anexos que se pueden presentar en forma normal. Pequeños nódulos que pueden situarse en la parte interna, externa, inferior o superior, para lo que existe, por ejemplo, el examen de las mamas, que para realizarlo se divide en 4 cuadrantes, dividiéndolos en 2 superiores y 2 inferiores, y desarrollar el examen, sobre todo en este caso la palpación, que es mucho más importante a través de la sensibilidad de los 2 dedos de la mano, los primeros, que nos van a permitir identificar, 1, la superficie, 2, la presencia de deformaciones, 3, sobre todo, la presencia de pequeños nódulos o pequeños nódulos que podrían significar la presencia de algún tipo de alteración del tejido o ya la presencia de algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, en semiología también ginecológica es importante incluir este tipo de exámenes. Lo mismo que la observación, por ejemplo, de este tipo del tamaño de los pezones, que son muy importantes a la hora de iniciar la lactancia de los niños, porque podemos encontrar alguna variación. Por ejemplo, pezones invertidos en algunas otras personas, en otras falta de desarrollo de estas, y los cuales sí se pueden mejorar con algunas técnicas que existen antes de iniciar esto. Generalmente cuando no se hace este tipo de exámenes vamos a provocar problemas en la alimentación del niño, sobre todo durante los primeros días, porque después vamos a tener que recurrir a otras técnicas para tratar de regularizar mientras esto pasa el tiempo y va a haber desarrollo del niño.
Entonces, lo mismo que la observación de unas características físicas, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, la presencia de los vellos púbicos, la forma que tiene, la extensión que tiene, la presencia de esto en otros lugares, que podría significarnos para nosotros, por ejemplo, cambios, sobre todo en el tema hormonal, como el hirsutismo o presencia de vellos en áreas en que en las mujeres no debería ser normal, pero que sí en las personas del sexo masculino son normales, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que son las que vamos a poder observar en el caso de una observación o desarrollar la semiología ginecológica. El resto de los detalles, las patologías, ¿no? Generalmente son procesos inflamatorios que van desde procesos bastante leves hasta procesos mucho más graves, ¿no? La afectación de un proceso inflamatorio leve que se deja y que avance va a terminar generalmente con procesos bastante graves como algún tipo de cáncer, ¿no? Otro de los temas que también, otro de los temas que es importante tomar en cuenta cuando estemos realizando semiología ginecológica es la presencia de algunas enfermedades que se adquieren por la actividad sexual, ¿no? Entonces, también es importante identificar la presentación de este tipo de lesiones que puede ser ya sea en la parte externa o en la parte interna de este sistema. En la parte externa, la presencia de úlceras, la presencia de lesiones necróticas, la presencia de verrugas y todas estas cuestiones que seguramente ya con mucho detalle lo van a poder observar cuando estén desarrollando la asignatura de ginecología en un curso superior. Bien, hasta aquí, si tenemos alguna pregunta.